sustituirlo por otra cosa. Lo que yo particularmente nunca creo es que pueda haber una sociedad democrática donde no existan partidos políticos, porque de una u otra forma, nosotros vemos hasta ahora, toda la gente que ha dicho, bueno, yo voy a hacer, porque todos los políticos que se lanzan, la gente que se lanza contra la política, toda la gente que se lanza de nueva es diferente a los otros. Yo no soy un político como los demás, pero al final termina descubriendo América o inventando el hilo, inventando el agua tibia, pues termina fundando un partido. Ahora, posiblemente las formas que los partidos tienen en el momento actual ya hayan llegado, ya se hayan agotado, haya que buscar otra forma de hacerlo. Pero ese rechazo a esa forma de partido no quiere decir el rechazo de lo que es precisamente la adquisición de nuestro espacio público, como se ha dicho aquí. Así, y coincido plenamente con el punto, y ya es curioso ver que muchos políticos que hacen una carrera política enarbolando la bandera de la crítica severa hacia los políticos, hacia los partidos políticos, muchos de ellos plantean una propuesta alternativa, ¿no? Es decir, que finalmente hay que llenar de nuevos contenidos la democracia, que finalmente se trata de establecer nuevas formas de relación entre la sociedad y los políticos. Y sin embargo, si uno observa ejemplos muy concretos en América Latina o en Europa, finalmente uno observa que esto que se quedó en propuestas, en iniciativas, una vez que los actores que pudieron a través de esta clientela política, a través de este discurso, llegar al poder, a la larga es un elemento que no cuaja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está faltando ahí? Finalmente me parece que si esto es así, que si el discurso alternativo por llenar de nuevos contenidos a la democracia en los hechos no es factible, no funciona, entonces ¿significa acaso que la antipolítica es un discurso retórico y demagógico como cualquier otro discurso con motivos electorales? ¿Vale? Bueno, de acuerdo a todo lo que se ha planteado acá, me parece que lo que no podemos reconocer es que en el fondo se trata de una profunda crisis moral. A partir de esto, la desconfianza sobre una clase política tiene una relación muy directa. Yo viví algunos años en un país tan importante como Estados Unidos, y me preguntaba siempre con respecto a la actitud de los políticos, trataba de averiguar qué pasaba con la corrupción, y ciertamente en Estados Unidos había corrupción. ¿Cuál era la diferencia con Latinoamérica, donde se ha instalado tanto la preocupación de la corrupción? Allá que van presos, entre otras cosas que van presos. Que en Estados Unidos el sistema es sólido y cuando detecta un elemento de corrupción lo expulsa rápidamente. En Latinoamérica no se expulsa, es decir, da la sensación que el sistema y el sistema político lamentablemente está desdibujado. ¿Qué sentí yo personalmente cuando entré en el campo de la política? Reitero que yo no sé si soy antipolítica o política. Yo hoy estoy en una carrera, en un partido, estoy dentro de un partido. Yo sentí que la ventaja más grande que tenía por ser un hombre nuevo en la política era que yo no tenía ninguna presión de ningún partido político. Y cuando gané y me afilié a un partido, vinieron del partido a exigirme que en mi gabinete tenía que tener mayoría en ese gabinete de gente del partido. Entonces digo, ¿cómo será aquel que ya viene desde el partido militando y llega a la presidencia? Las presiones que debe tener. Pero las presiones son tan graves que no pasan exclusivamente por un miembro del gabinete. Yo he tenido casos terroríficos de políticos que venían cuando yo tenía que conformar una justicia y entendía que la tenía que conformar de una manera, venían con 10, 15, 20 jueces en el bolsillo. Estamos hablando de la justicia, que debe ser una de las instituciones más sólidas y confiables para la sociedad. Digo, todo esto hay una deformación y me parece que en definitiva, lo que dije al comienzo, me parece que acá se trata de una crisis moral profunda, que es lo que hay que tratar de ver o rever. Que es una crisis
política radical, no una crisis moral. Las crisis morales las tienen los individuos en concreto. Así es. Los individuos cuando actúan en colectividad, entonces hay que hablar de crisis política. Yo no creo que sea una crisis de valores de los individuos. Crisis de valores siempre ha existido, siempre. Y siempre debe existir. Lo importante es cómo compatibilizar, queridos amigos, es decir, la democracia que hablamos de representación, que es la que está en crisis, porque el sistema de partidos políticos está en crisis. Hay que decirlo. Todo el sistema de partidos políticos que se inventa después de la Segunda Guerra Mundial está en crisis. Da igual que hablemos de sistemas mayoritarios que de sistemas minoritarios. Ese sistema político está en crisis. Uno de los factores que debemos de plantearnos en serio, los que estamos aquí, que nos están viendo muchísima gente, es qué futuro le cabe a los partidos. Y los partidos les caben tres futuros. O desaparecen como tales partidos, o quedan mortecinos como están ahora, o se transforman. Evidentemente nadie en su sano juicio puede prescindir de unos actores colectivos tan importantes como han sido los partidos políticos. Y el problema que se está planteando es cómo se transforman esos partidos políticos. Que COPEI haga aquí un congreso sobre política y antipolítica es porque le ha visto las orejas al lobo. Porque los políticos de COPEI se han puesto a la cabeza de la manifestación. Pero no porque ellos puedan perder su puesto de trabajo, porque lo que hay que reconocer es que tienen una gran valentía. Es decir, estos políticos que hacen este tipo de congresos, como no hace mucho, me parece que en COPEI, que Eduardo Fernández propuso que la presidencia fuera votada por todos los ciudadanos, es decir, quién era el candidato. Bueno, esto hay que echarle mucho valor político. ¿Cómo se transforma? Las coaliciones, perdón que acabe un momento, querido, las coaliciones electorales que hay en Venezuela en estos momentos, en el Parlamento, o la coalición que hay en el gobierno, es muy interesante. Es decir, estas coaliciones no responden a los esquemas clásicos de izquierda, derecha, de centro y cosas de estas. Estas coaliciones responden a una nueva forma de hacer política, que es la que están demandando los ciudadanos. Déjense de bobaditas, señores políticos, y gobiernen como sea, desde posiciones radicalmente distintas. Y eso es la política. Coincide con usted. No creo. Yo no coincido, para nada. Pero coincidía con usted que no importaba cómo lo hicieran contra que lo hiciera. No, pero yo creo que una cosa es opinar estando afuera y otra cosa es opinar estando adentro. Yo estoy dentro de la política y hago política. Sí, pero es muy fácil echarte 40 exilios, 50 juicios, 400 carcelazos y 100 muertos y luego hablar con el derecho del que nunca lo hizo. O sea, yo pienso que lo que dice Palito es una gran realidad. Digo a Palito con mucho cariño porque era un gran admirador de su música y ahora como precandidato a la presidencia de la República. Es una gran verdad. Hay una crisis de valores en las sociedades, porque así es permisible, por ejemplo, en un país como el Ecuador, que 44 mangajos vulneren lo que decidieron 2.300.000 personas. Entonces es indiscutible que hay una crisis de valores y hay intereses, así de sencillo. Bien, los dejo así para seguir discutiendo cuando regresemos. Un momentico, amigos, ya volvemos con más de Vox Populi. Bien interesante la discusión de la antipolítica, gracias al Hotel Tamanaco que estamos aquí. Continuamos, amigos. Ramón Ortega, Palito Ortega, la palabra. No, me llama la atención que se quiera separar, cuando hablamos de la crisis moral, a un partido político de las conductas individuales. Es decir, las conductas individuales son las que hacen al conjunto. Entonces, si hay una crisis política en los partidos, es porque hay una crisis individual de las personas. Y en este aspecto me parece que no coincidíamos, porque señalaba, en la intervención anterior, se señalaba que no había una crisis, que la crisis era eterna, pero que la crisis real estaba en los partidos políticos. Yo creo que la gente cada vez toma mayor conciencia de persona, y muchos políticos siguen pensando en la gente como un rebaño, ¿no?, que se los lleva para donde se quiere. Este es un error que se ha cometido mucho, y cuando se habla de las estructuras partidarias, que pensar que un partido político tiene la mayor fuerza porque armó una gran estructura partidaria, no se dan cuenta que la gente cada vez más vota a los hombres por su conducta que al partido político o a la estructura que tenga montada políticamente. Eso es lo que estoy manteniendo yo desde todas mis intervenciones. Lo que existen son los individuos que se hacen en la sociedad, en la colectividad, en el espacio público. Existe la sociedad y existen los individuos. Naturalmente, la transformación más radical de la política contemporánea es que la gente ya no vota a una ideología determinada. La gente no se moviliza por grandes ideas, Dios,
las masas, el pueblo, la gente se moviliza por problemas muy concretos y vota a sectores muy concretos. Y esto ha sido el cambio radical que ha habido en la política en los últimos 30 años. Sobre todo cuando porque claro, el ejercicio político es muy complicado, es muy difícil. Hacer política es una cosa muy complicada. Hacer política, digo, los ciudadanos quieren hacer política y no tienen cauces, no tienen espacios públicos donde llevarla a cabo. Ese es el problema. Todo el mundo, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, de todas las formas quiere participar en política, y por eso usted no va a movilizar ahora diciendo vamos a hacer la revolución contra no sé quién. No se moviliza nadie en ningún país del mundo, sea Alemania, sea Francia, sea Argentina o sea Sebastopol. La gente se moviliza por motivos muy concretos. Esta es la gran revolución, y esto es lo que han introducido los nuevos movimientos sociales a partir de la década de los 70 y de los 80, y que hoy se introducen por todas partes lo que se llama la sociedad civil. Ese concepto intuitivo que sirve para explicar un malestar, y es que no estamos de acuerdo con la política formal, pero sí queremos hacer política, queremos crear espacios continuamente. Pero no hay que equivocarse y ver eso solamente en el sentido positivo. No, el sentido también negativo. Están efectivamente todos estos grupos que quieren participar en política de una manera positiva, y están los neonazis, los cabezas sin duda alguna, rapadas. perdón, pero yo no estoy hablando, he hablado de nuevos movimientos sociales, yo no he hablado de movimientos clásicos de carácter nacionalista o de carácter totalitario, porque en efecto, cada uno ve lo que lleva en su corazón, como decía San Agustín, si yo tengo bondad en mi corazón, veo bondad en los otros, pero no hace falta ser muy inteligente para distinguir unos movimientos de otros. Estar mezclados. Seguro que están mezclados. Hoy ha dicho una cosa César Cansino, que hay que tener mucho cuidado, ha hecho un análisis sobre la sociedad venezolana, es decir, sobre el carácter autoritario que tiene toda sociedad, pero hay que reconocer que las sociedades democráticas se crean con la participación, y lo que hay que provocar el dirigente político, yo creo que siempre tiene que haber dirigentes políticos, ¿cómo no? Yo Tienen que provocar... sin embargo, traer una cosa aquí rápidamente, me parece importante, además aprovechando, ahí galopando un poco en la línea de pensamiento de Manuel Caballero hace un rato. Esto es tan complejo que está operando incluso más allá de Occidente. El alcalde, gobernador de Tokio, es un hombre que viene de la televisión. El de Kioto es un hombre que viene de estar allí en esos cuadros. En sociedades bien distintas que la nuestra, con códigos morales y actitudes existenciales diferentes, de cómo los medios y de cómo una cierta manera de abordar la descripción del escenario público tiene una cierta influencia que viene modelando un final peligroso. Yo creo que emplea la expresión oriente, porque yo no me refería a una realidad puramente geográfica. Sí. Japón en realidad no se puede incluir dentro de lo que la más occidentalizada. Sí, bueno, exacto, es una sociedad occidentalizada. Sí, tal vez. Luis, quería decir algo antes. Consiste precisamente la alergia hacia la política, pasa por de una alergia hacia los partidos. Generalmente se le teme a la disciplina partidista y surge un discurso contra los partidos que propician la coincidencia de ideas, de valores, de iniciativas, de programas, de puntos programáticos, etcétera. Ahora hay algo importante en este discurso antipartido, muy provisorio, porque eso va a tender a cambiar. Se habla, por ejemplo, de la mejor manera de participar en un partido político es eliminando los tribunales disciplinarios, porque son algo así como tribunales a los Torquemada, cuando lo importante de un partido político, ese en el caso, por ejemplo, de Venezuela, yo así lo he percibido, es recuperar, profundizar el Estado de Derecho interior hacia los partidos, en la forma como nosotros podemos resolver la diferencia, cómo podemos llegar a acuerdos e incluso cómo podemos llegar a desacuerdos que permitan precisamente un margen de creatividad, de participación reglada, conflictos reglados. Y que nos permita a ustedes buscar candidatos de fuera, como Irene Sáez. No, que permite repensar al país desde todas las perspectivas. Y Y que tener un le interesante permita a escenario. Irene Sáez conseguir en los partidos políticos algo más que un escenario de secta, de iniciados, y también pudiera ser una plataforma electoral y un mecanismo, ¿por qué no? Que la Los política partidos como tienen que novedad. cambiar, no pueden ser lo mismo que eran antes. Pero hay no lo van a ser siguiente, y yo quiero hacer de todas maneras una defensa del partido, no porque me interese particularmente, sino dentro de su trayectoria. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en Venezuela, el partido político se ha visto como el canal para la corrupción, pero también es ha sido un dique para la corrupción durante mucho tiempo. ¿Por qué? No porque haya unos honestos que estén vigilando a los pillos, sino sencillamente que en un partido político se está vigilando al otro
porque es un puesto que ocupa para cerrucharle la pata, hacer lo que hay y ocupar su puesto. Me da la impresión de que no estamos tocando realmente a veces el tema de fondo, porque yo lo que entiendo es que desde que soy niño, yo recuerdo que hablaban mal de los políticos. Y cuando estudié el concepto de familia, de tribu, de nación, hasta llegar al Estado, han hablado mal de los políticos. Ahí me da la impresión de que tal vez estamos dirigiéndonos más a una condena a la partidocracia que a la política misma. Y ese es creo un error, porque si vamos a cuestionar la partidocracia de organizaciones políticas, estamos de acuerdo. Pero quienes somos militantes activos de partidos políticos, que aún respetamos y queremos en el mundo de los independientes, y que comenzamos a los 4 años cargando latas de pintura, y hacemos un apostolado de la política, y creemos en los espacios y en los valores de la política, y en lo de la organización, para poder organizar masas, le damos algún grado de respetabilidad a este apostolado. Pero si nosotros confundimos eso con el cuestionamiento de una partidocracia, una dictadura partidista o una falta de representatividad que conduce a la inmoralidad de una sociedad, estoy totalmente de acuerdo en ese momento de cuestionar las actitudes políticas de la partidocracia, pero no la política como tal, porque esta es una ciencia y un arte destinada a descubrir el mundo del saber de los hombres y organizar a los pueblos. Profesor Castro, llama mucho la atención el tema que planteó el señor Ortega sobre el tamaño del partido. Tal pareciera que los partidos enormes, burocratizados, son más propicios para la corrupción y que en consecuencia los partidos menores, nuevos, etcétera, vienen con esta aura de inocencia, etcétera. Y yo lo que quiero decir que finalmente el tamaño del partido no significa nada, incluso desde esta perspectiva, sino todo lo contrario. Porque finalmente un partido que nace bajo la sombra de un líder carismático que finalmente es el que impone las decisiones, resulta ser un esquema mucho más totalitario que el de otros partidos que se critican, porque no hay este juego de pesos. Otra cosa que el partido chiquito no aspira a quedarse chiquito. Pero lamentablemente, pero lamentablemente los ejemplos mucho más dramáticos, diría, vienen de los partidos mayoritarios. Yo creo que se ha planteado con enorme preocupación en los últimos años la situación política de un partido como el PRI en México, ¿no? Donde no hay una participación democrática aparente y se elige 2 años antes al candidato que va a suceder al presidente. Esto yo no lo conozco de un partido chico. El general Perón decía: la peor enfermedad que pueden sufrir los partidos políticos es la enfermedad por envejecimiento de sus dirigentes. El problema de los partidos políticos en general... Yo bastante viejo. Está bien, pero él creó una corriente de dirigentes jóvenes muy importante, y hoy el justicialismo vive porque había una corriente de dirigentes jóvenes a la cual Perón se encargó de darle un espacio. El problema es ¿por qué no preguntarnos que a lo mejor hubiera sido bueno no crear el justicialismo o no crear esa corriente joven? Sí, es decir, porque hay que ver qué es lo que está pasando ahora. Pero el problema no es el tamaño de los partidos. Pero el justicialismo de cada país en América Latina pues no tiene sus características particulares. Los partidos mayoritarios en Venezuela, no lo olvidemos, fueron primeros partidos minoritarios. Claro, primero, siempre. Pero eso siempre yo me recuerdo una anécdota, perdón, Manuel, de mi padre con un compadre de él, que mi padre dijo: oye, esa señora dicen que es bien honesta, y él le respondió: todo es hasta que se sepa, compañerito. Yo digo que, por ejemplo, el PRI, al justicialismo, lo pueden acusar de corrupción, pero esperemos que los otros suban y conozcan lo que es el demonio del poder, para ver cómo se comportan. Entonces tenemos que seguir insistiendo, estoy de acuerdo con eso, compadrito, que hay una crisis de valores de la sociedad. Regresamos, amigos, para continuar esta discusión de la política y la antipolítica en Vox Populi. Continuamos, amigos, esta discusión de la política y la antipolítica. Manuel Caballero quería añadir algo a lo que habían dicho ellos. Sí, mira, es que el problema se ha planteado aquí el problema de los partidos como un problema de número, el partido mayoritario. Eso a mí me parece que no es lo fundamental. En Venezuela, para poner el caso venezolano, pero yo creo que eso es así en todas partes, no es lo que ha provocado el rechazo de los partidos ahora, no es su carácter mayoritario, entre otras cosas, porque un partido pequeño siempre quiere llegar a ser grande, pues. Y lo que decía, que los partidos venezolanos fueron minoritarios primero. El problema es que no tienen otros actores sociales que le hagan competencia. Por una razón, en Venezuela histórica, muy sencilla, los partidos comenzaron a trabajar en una sociedad virgen,
quiero decir, en un terreno virgen. No había iglesia porque Guzmán había desguazado la iglesia. No había, por supuesto, esto a la muerte de Gómez, por supuesto. No había partidos políticos ni pensarlo, no había sindicatos, no había organizaciones empresariales. Fede Cámara se fundó en 1944, 9 años después de la muerte de Gómez. Entonces, cuando los partidos políticos comienzan a actuar, se encuentran en un terreno virgen donde no tienen absolutamente ninguna competencia y entonces se convierten... Y donde no había sociedad civil tampoco. Bueno, sí, por cierto que eso de sociedad civil, esa es la otra cosa, todas estas cosas, a mí no me gusta mucho emplear el término sociedad civil, yo empleo sencillamente el término sociedad. Porque sociedad civil es un poco lo que decía como los albergues españoles, que todo el mundo mete ahí lo que quiere, pues, lo que se decía, lo que dicen los franceses. Pero sobre todo es un concepto, y reitero, más que un concepto, es una intuición para criticar lo que no funciona. Y funcionan muy bien, porque le voy a recordar, querido Manuel Caballero, el número de organizaciones no gubernamentales que hay en el mundo. El número de iniciativas ciudadanas que hay en Venezuela, el número de asociaciones civiles, la desobediencia civil como un motivo importante de desarrollo de la democracia. Todo eso que existe no solamente desde el punto de vista institucional, estamos utilizando la noción de sociedad civil como una intuición, como un imaginario colectivo, que es lo que permite que la sociedad se vaya desarrollando. Pero perdón, y acabo, la sociedad civil nunca se puede ver como algo, como un bloque institucional que se opone al Estado, ni tampoco el Estado se opone a la sociedad civil. Empezamos a comprender que uno de los grandes desarrollos después de la Segunda Guerra Mundial ha sido el Estado social, o no entendemos nada. Algo que ha enseñado muy bien allí un gran intelectual como fue Manuel García Pelayo. El Estado social, las transformaciones del Estado social son capitales. Entonces, hablar de sociedad civil o de más sociedad civil y menos Estado, o viceversa, eso es hablar de retórica política en la arena política. Pero aquí estamos haciendo política genuina, no en la arena política. Aquí estamos hablando de un concepto que funciona, y que funciona afortunadamente mucho mejor que el concepto de sociedad postindustrial, de sociedad posmoderna, o que mejor que el concepto neoconservadurismo. De acuerdo, pero es necesario. No, quiero decir que el concepto de sociedad civil hoy es fundamental para analizar lo que está pasando. Pero es necesario aclararlo permanentemente. ¿Por qué? Porque sociedad civil entonces quiere decir muchas cosas. Generalmente aquí cada vez que se habla de sociedad civil en los más altos estratos, lo que quiere decir es sociedad anónima. O mercado. Sociedad anónima. O mercado. Pero quise decir allí ciudadanos organizados. Claro, una educación ciudadana. Sí, de acuerdo, pero lo que quiero decir es eso. No utilizar la sociedad civil como una palabra comodín, a falta de cualquier otra, y sobre todo para señalar eso. ¿Están organizados en Argentina en sociedad civil? Sí, están muy organizados. Y de hecho creo que son los que están motorizando todo un proceso de cambio. Nuestro país Argentina ha pasado por situaciones, todos la conocen, situaciones sumamente difíciles, traumáticas, y se van fortaleciendo esa sociedad civil que va exigiendo cambios, y que hoy pone un poco esta discusión de la antinomia de política ante política, que en definitiva no me parece que sea demasiado importante. Sí es importante que la sociedad, esa sociedad civil, esa corporación va exigiendo cada vez mayor compromiso a la sociedad política, y creo que va por un camino bastante bueno para lograrlo. Dígame, presidente. Yo considero que es acertado lo que se expresó. Es un error tremendo el buscar un divorcio del Estado de la sociedad civil organizada. Hay que entender un concepto para mí que es pragmático. El Estado es la función representante del pueblo en cada nación. Eso es fundamental. Si se buscan conceptos políticos en el Estado y conceptos ideológicos o políticos en la sociedad civil, estamos terminados. El Estado es la principal función que representa al pueblo en toda su dimensión, en toda la sociedad. Profesor, un divorcio es mortal en mi criterio. México y su sociedad civil. Bueno, en México se vive un proceso muy lento de apertura política, de transición democrática, un proceso muy controlado, y frente a las muchas inercias autoritarias que siguen vigentes, me parece que lo que ha evolucionado más rápidamente es precisamente la sociedad civil, ¿no? Me parece que hay más déficit, por decirlo de alguna manera, a nivel de la transformación democrática que se espera en México por parte del PRI, del Partido del Poder, y por parte de los políticos, que las transformaciones que se viven en la sociedad civil. Me parece Chiapas que y los asesinatos han influido. Por supuesto, pero esto entre muchos otros factores, ¿no? Evidentemente. Una pregunta, ¿un partido político no es una sociedad civil organizada? Un partido político es en todo caso una parte de la sociedad civil organizada, pero si puedo hacer un comentario, para mí
muy importante compartir esta mesa con Bucaram. Yo tengo una inquietud. El tema de la resistencia civil, el tema de la desobediencia civil como manifestaciones también auténticas y quizás legítimas frente al poder político que se considera en un momento dado irresponsable o que no colmó sus expectativas. Al menos la imagen que se tuvo en el exterior quizá fue desvirtuada respecto a un momento político reciente que vivió Bucaram, es una sociedad civil movilizada, una sociedad movilizada que protestaba por ciertas medidas políticas y que económicas y que esto influyó de alguna manera en ciertas decisiones políticas ulteriores. Entonces, no sé, seguramente... lo que pasa, decía Menem en una de las cumbres, es que hay dos informaciones, la información publicada y la información pública. Por mi opositor votaron 2 millones de personas y movilizaron 100.000. La sociedad organizada de los intereses, el matrimonio indisoluble que siempre ha existido entre oligarquías, intereses o poderío económico y armamentismo de ciertas cabezas de turcos que quieren mantener un proceso de guerra como el tirano en mi país, el general Paco Moncayo, fomentan un tipo de imagen. Pero hoy mismo, al mismo gobierno, que es producto no del pueblo ecuatoriano, sino de 44 sujetos, y que tú les pones cámaras de televisión y conduces un golpe de Estado, ellos mismos ya lo están tumbando. Así que hay la información pública y la información pública. La información pública vive en las urnas. Por eso las leyes regulan constitucionalmente cuándo son los procesos electorales y cuándo los pueblos deciden su futuro. Porque si no, los gobiernos de turno no tomarían medidas como en el caso de Venezuela, o como las que tomó Carlitos Menem en Argentina, o que las que tomó en su momento el presidente Bolivia y cada presidente, porque tendrían que vivir demagógicamente asistiendo a ciertos grupos sociales que eran movilizados por los intereses de fondo, que eran los intereses económicos. Porque aquí a nadie se le ocurre que porque Bucaram cante más feo que Palito Ortega, o que Bucaram cante más feo que los iracundos, o que coma su comida típica, eso pueda ser motivo de un golpe de Estado. Todo lo contrario y absurdo. Tanto es así que yo soy producto justamente con mi propia figura de un gran voluntariado nacional. El pueblo escogió aquello que estuvo en el gobierno. Sencillamente la información es conducida y predominan los intereses. Y le insisto, en la historia...